Todos los códices que tenemos son muy recientes. Los más antiguos son del siglo II después de Cristo, que narran sucesos de 1800 a 2000 años antes y todavía más. Estas son copias de copias de copias de copias. Y cada vez que se la compara vemos que cuando una copia era reescrita se reescribía diversamente. Entonces, como fueron escritas originalmente. ¿Quién lo escribió? Nadie lo sabe. ¿Cómo era leída? Y ahorita explico a qué me refiero. Nadie lo sabe. Pero sobre la base de esta total ignorancia, pretendemos decir que cuando la Biblia habla sobre una cosa, en realidad quiere decir otra, y además fue inspirada por Dios. Yo pienso que no se puede hacer una afirmación más absurda que esta. No sabemos nada sobre los autores, los tiempos. Pero sabemos que esos allí, que no sabemos quiénes eran, cuando escribían una cosa en realidad querían decir otra. Esto no lo aguanto. Últimamente digo que llegué a la séptima rebanada y mi tierra, donde se come a la potenta, o come la polenta, hay un dicho de los ancianos que dice, también yo que soy un estúpido a la séptima rebanada, en el sentido que tú me vas a dar este plato para comer. Me dices el fruto de una receta sofisticada, antiquísima, que debe tener un arte especial, que es preparada por expertísimos chef. Buenísimo. Yo a la primera rebanada lo creo, a la segunda después empieza a tener sospechas. Luego a la séptima rebanada digo, no, esto es una polenta. Me la como porque me gusta, pero por favor, si me das polenta, me dices que es polenta. Entonces yo les presento la séptima rebanada, sabiendo que está junto al resto. Entonces en la mesa están todas las rebanadas, la teología, alegórica, metafórica, iniciática, cabalística. También ponemos en esta, se pasa delante de todas y si ustedes dicen no me gusta, no hay ningún problema. Lo importante es que esté presente, que esté sobre la mesa y que esté sobre la mesa. Porque esta séptima rebanada nos explica una serie de cosas que los otras no logran explicar. Tanto que deben recurrir a la categoría del misterio, es decir, esto parece una contradicción y por eso es un misterio de Dios. Esto parece una incongruencia, pero es un misterio de la fe. Y si se lee sobre la base de la séptima rebanada, nunca se necesitaría recurrir a la categoría del misterio, nunca. Porque todo está claro. Tal vez demasiado claro. Quién sabe si por ello se diga que ese tipo de interpretación no debe hacerse, que esta lectura de los ignorantes. Buenísimo. Yo hago la lectura de los ignorantes declarada. La situación es totalmente confusa. Que en 1958 en la Hebrew University en Jerusalén advirtieron una necesidad a los biblistas hebreos de desarrollar un proyecto que tenga como objetivo reconstruir una Biblia que trate de paragonarse, la cual ninguno se conoce. Es decir, una Biblia, un proyecto de Biblia. Se concedieron 2 siglos para mejorar las traducciones. 2 siglos. Pasaron ya 60 años. Dentro de 140 años tendrán tal vez una Biblia similar a aquella escrita en los orígenes, que nadie conoce. Esto es el estado de los hechos. Nosotros aquí, católicos occidentales, nos dicen que debemos creer verdaderos 40 libros del Antiguo Testamento, pero los hebreos son 39, los samaritanos apenas son 6. Para los cristianos coptos, los libros verdaderos son aquellos de los hebreos más unos que otros que no son válidos ni para católicos ni para hebreos. Para los griegos, la Biblia no es el texto hebreo masorético, sino la Biblia escrita en griego durante el siglo III a.C. Entonces, según el lugar donde nacemos, hay alguien que nos dice cuáles son los libros verdaderos, en cuáles debemos creer. Hay alguien que los decide teóricamente.
Entonces nosotros creemos verdadera una de las Biblias posibles. Por ejemplo, entre la Biblia masorética y de los samaritanos, los masoréticos dicen que son los custodios de la tradición. Los samaritanos dicen que son los custodios de la Torá. Todos están ciertos de poseer la verdad. Si tienen ganas, escojan una u otra obra y deciden cuál les gusta más que otra. Igualmente son invención de hombres. Claro, esto aún sin hablar de traducciones. Estamos tan solo en la estructura del Antiguo Testamento. Es por eso que cuando digo, sigamos la corriente, hacemos de cuenta de que trato de decir que solo se puede conseguir la corriente o seguir la corriente, que la Biblia que tenemos es la verdadera. Hay alguien que dice, Bigli no escoge la Biblia de los masoréticos, ¿por qué? Yo no escojo la Biblia de los masoréticos. Yo siempre he trabajado y continúo en el texto masorético, es decir, el código ese de Leningrado, porque de él sustancialmente dependen todas las Biblias que tenemos en casa. La Biblia que tenemos en casa depende sustancialmente de ese códice. Entonces yo trabajo con ese códice porque digo, ese es el que ustedes sabios me dicen que leo, yo busco al menos entender lo que está escrito ahí. Pero tengo una convicción personal, y es que ese códice es el que tiene las probabilidades más altas de ser el más falso. Porque durante siglos es el que ha sufrido la mayor cantidad de revisiones de los teólogos. Teólogos judíos, no cristianos, aun cuando después los cristianos también hicieron su parte. Los cambios lo hicieron ante los teólogos hebreos. Después los cristianos, entonces allí todos hicieron de lo suyo. Hicieron de todo. No obstante, yo tengo una convicción sobre el hecho de que el texto masorético tenga la mayor probabilidad de ser uno de los más falsos. Yo trabajo en él porque se me dice que es el verdadero. Entonces digo, veamos qué está escrito allí. En las conferencias de los libros yo escribo algunas cosas que han suscitado diversas reacciones. Se han creado blogs que se ocupan exclusivamente de mi trabajo. Uno se llama Confutatio, critica sistemáticamente el trabajo de Mauro Biglino, está bien, forma parte del juego y me hacen al final mucha publicidad además. En estos blogs se escriben muchas cosas, porque se examinan todas mis conferencias, las cosas que digo, se examinan frase por frase los libros y vienen puntillosamente analizando y criticando lo que hago. Es uno de estos blogs que se llama Consejo Hebraico, que es de los más importantes, donde escriben exégetas, como decir, tiene un comportamiento intelectualmente honesto. Esto es aún no siendo de acuerdo conmigo en cuestiones de fondo, es decir, Dios, después vemos por qué. Sobre el resto de las cosas, ellos están totalmente de acuerdo conmigo y lo escriben. Cuando dicen, por ejemplo, sobre varias cosas Mauro tiene razón, la Biblia, como él afirma, no es un libro que tiene verdad, habla de ingeniería e incluso genética, es conocido desde siempre en el Talmud. El término Malak, traducido como ángel, tiene como sujeto seres humanos normales, no entes espirituales. Los querubines, quien ha escuchado mis conferencias lo saben, no solo no son ángeles, mientras los malaquín son de carne y hueso, los querubines eran máquinas. Los querubines, está claro desde siempre en el Talmud que eran objetos mecánicos. Si se sabía desde siempre, entonces digámoslo. Digámoslo, si se sabía desde siempre. No dejemos que continúe la idea que, repito y subrayo, yo no sé si existen los querubines de las cortes angélicas. Hablo de los querubines que está escrito aquí en la Biblia. Esos eran objetos mecánicos. Si me dice, ¿existen estos otros? No tengo algo que decir, no es mi problema. Los querubines bíblicos eran objetos mecánicos según esto. En mi libro he dedicado un capítulo entero a documentar que Satán del Antiguo Testamento, no existe.
El capítulo sobre Satán, Mauro Biglino lo ha tratado egreídamente y sobre él le felicitamos. Entonces estamos tranquilos, Satanás no nos mortificará. Pero hay una afirmación que según yo es fundamental. Y aquí debo agradecer a los señores del Consejo Hebreo, en particular al exégeta que se llama Abraham, que es el más importante de todos, porque hace una afirmación que creo debería poner fin a cada libro, a cada conferencia, a todo. Ayer en la noche he citado por primera vez esta afirmación y mencionaba que si nosotros deberíamos citar la palabra nieve en la lengua tuareg, no lo podríamos hacer porque los tuareg no tienen la palabra que indica nieve, porque no la tienen, no conocen la nieve, no tienen el concepto de nieve, entonces no tienen la palabra que la define. Si deberíamos traducir teléfono, para los bantú no podríamos hacerlo porque no saben lo que es un teléfono, no tienen el concepto del teléfono, no tienen la palabra que indica teléfono. Podríamos hacer millares de ejemplos. Yo en mis libros digo que en la Biblia no existe el monoteísmo, ni siquiera el politeísmo, para ser honestos. Ni siquiera el politeísmo, pero como en la Biblia se dice que ese pueblo es el que ha inventado el monoteísmo, porque fue el pueblo más evolucionado, eso no es verdad, no es verdad. No está el monoteísmo. Respuesta. Esta es la respuesta publicada en el blog. Por esto agradezco la honestidad intelectual y agradezco porque durante años hay gente que me escribe diciendo si Yahweh, Elohim y Elión, que son términos bíblicos que después veremos, quiere decir Dios, entonces en hebreo, ¿cómo se dice Dios? Escuchen lo que dice el exégeta hebreo. No tiene sentido hablar de monoteísmo en una lengua que no esboza ni siquiera el término, que tenga sentido como Dios, como objeto de adoración. En la lengua hebrea el término Dios no está. La Biblia está escrita en una lengua que no tiene el término para identificar a Dios.